aceptar esta invitación de Herbol. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, con un tema que, bueno, ya cerca de los 3 años de los hechos que ocurrieron en noviembre del año 2019, pues con un necesario y justo balance. Atenta a las consultas que tengan. Bien, Nadia, hemos hecho el análisis no solo de las recomendaciones, sino de las conclusiones y de todos los detalles que tiene este informe del GIEI que tengo ahora aquí en mis manos. Es un informe que detalla cada uno de los hechos que ocurrieron entre septiembre del 2019 y el mes de diciembre de ese mismo año, que ya conocemos esa crisis que vivimos los bolivianos. Y hay una parte que es de la que menos se habló, que es la parte segunda de las recomendaciones al Estado boliviano y a toda la sociedad civil boliviana. Aquí en esta parte hay algo que llama la atención porque se trata de recomendaciones que van a la estructura de la sociedad en algunos determinados campos. Por ejemplo, en la recomendación 34 dice desarrollar una política educativa, currículo, metodologías de enseñanza y formación docente que refuerce la capacidad de las y los estudiantes de reconocerse como parte de una sociedad diversa y plural que rechace discursos de odio, intolerancia, racismo y toda forma de discriminación, ya sea por motivos de género, orientación sexual, religión u otros, principalmente que la escuela proyecte una Bolivia pluricultural y plurinacional y aliente el respeto al otro, el diálogo y la concertación para la paz. A ver, acá está la ley 070, que es la ley de educación que tenemos con la que se estructura la educación en nuestro país. Estas recomendaciones del GIEI van al fondo de un problema que tiene la sociedad, o sea, reconocernos como una sociedad pluricultural, plurinacional, que es lo que parece que no se está haciendo, de acuerdo a esta recomendación, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en la educación en general en nuestro país. Y, defensora, yo le digo, creo que es la base de cualquier transformación que se quiera hacer en una sociedad. No se cumple esto, a pesar de las leyes que hay, no se cumple, ¿verdad? Bueno, creo que sobre esta recomendación, más allá de todo el ámbito normativo, la 070, la 045, las leyes especiales que tienen las poblaciones en situación de vulnerabilidad, evidentemente no frenan estos hechos de discriminación, de exclusión de las propias poblaciones. Sin embargo, tal vez sí es importante notar que esta gestión se ha realizado o se está realizando todavía un proceso de evaluación y ajuste a la currícula escolar. En ese ámbito se están revisando todos los contenidos de las diferentes áreas. Para ello sí se ha hecho una solicitud a las instituciones del Estado desde nuestros ámbitos de competencia, nosotros hemos podido aportar también para que estas puedan ser fortalecidas. Entendemos que esta específica sería a través del Ministerio de Justicia, que está un poco a la cabeza de seguimiento de las recomendaciones del GIEI, donde se estarían trabajando, pero sí se ha abierto ese espacio desde el ámbito educativo. Yo coincido con usted, es en las bases de la educación, es en las bases o en el proceso educativo de la comunidad educativa, el lugar ideal, después de la familia, el lugar ideal para poder trabajar en la prevención de violencias que se generan a través de ese tipo de exclusiones, ¿no? De ese tipo de polarización, de ese tipo de situaciones de segregación o de dejar atrás a las personas por no ser parte de lo que uno considera lo correcto, lo que considera lo óptimo. Entonces, hay un avance muy lento justamente en este punto, pero consideramos que ya haber abierto la currícula y estar haciendo el proceso de ajuste de una forma participativa con las instituciones
podría generar un cambio, evidentemente no va a ser inmediato, una vez que se ha implementado, nos imaginamos entre el año 2023 y 2024 todavía. Bien, Nadia, le pido un minutito, por favor. Vamos a seguir conversando sobre estos temas a la vuelta de esta pausa. Está bien. Ya regresamos con La Tarde en Directo. Un día como hoy en la historia. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó su informe oficial sobre los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre del año 2019 sobre la desmedida intervención policial y militar de Sencate y Sacaba. Se calificó a los hechos de Sencate y Sacaba como masacres y afirmó que es fundamental que las víctimas de tales hechos obtengan justicia, reparación de los daños y atención oportuna. El GIEI no duda, sin embargo, en calificar a los hechos de Sacaba y Sencata como masacres. Un día como hoy en la historia. Estamos presentando La Tarde en Directo. Porque tú lo estabas esperando. Quédate otra vez. La gira internacional más grande de la banda, Morat, llega por primera vez a Bolivia. Si me preguntan por ti. Morat World Tour 2022. Porque yo. Morat en concierto. Santa Cruz, 6 de diciembre. Arena Sodilú. La Paz, 8 de diciembre. Teatro al aire libre. Vengas a cobrarme porque no te debo. Compra tus entradas en pazline.com. Últimas entradas. En Herbol, la música tiene un espacio importante para usted. La dimensión clásica. Un encuentro con los éxitos de los mejores tiempos. Todos los viernes a la hora 21. A la hora 21. La dimensión clásica. Por Herbol. Radio Agricultura es Herbol en Sipe. Volvemos con La Tarde en Directo. Seguimos en esta conversación con Nadia Cruz, defensora del pueblo, hablando sobre estas recomendaciones, conclusiones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales que trabajó varios meses en nuestro país sobre los hechos que ocurrieron entre septiembre y diciembre del 2019 y le dejaron a la sociedad civil, al Estado, incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendaciones a cumplir. Nadia, usted se ha reunido con la gente del GIEI que está acá para evaluar el cumplimiento de estas recomendaciones, ¿verdad? Sí, en general nosotros tenemos contacto con la propia Comisión Interamericana, en su momento con el grupo del GIEI, y por supuesto ahora sí hemos tenido una reunión con el grupo, con la mesa técnica que está haciendo, es parte de la mesa de seguimiento a las recomendaciones que ellos han emitido. Y es importante resaltar algo, nosotros dentro del Estado boliviano, además del GIEI o anterior al GIEI, tenemos un informe especial de la Defensoría del Pueblo que se titula Crisis de Estado, que justamente es la base del informe del GIEI y que coinciden en muchas recomendaciones que se realizan particularmente al Estado. Dentro de ellas, de las que el día de hoy hemos podido conversar, que son realmente de las que han generado bastante interés en las víctimas y en la Defensoría también, son las relacionadas al sistema de justicia como tal y su accionar o su forma de intervención respecto a lo que pasó en 2019 y por supuesto los procesos de reparación integral a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas también en el año 2019. José Luis, yo le puedo compartir un poco lo que el día de hoy hemos hablado muy resumidamente. Por favor. Bueno, en relación a la atención y reparación integral a las víctimas,
nosotros se ha informado y es de conocimiento que existen 2 comisiones que están trabajando. Ambas comisiones, con el apoyo técnico o la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con una participación activa también de la Defensoría del Pueblo. En ese marco tenemos a la cabeza de diputados un proyecto de ley, una propuesta normativa sobre reparación integral de graves violaciones a los derechos humanos, que ha tenido avances importantes. Es una ley que todavía merece ser trabajada técnicamente con participación de diferentes grupos de víctimas, pero que, bueno, al menos ya está en agenda de trabajo. Por otro lado, tenemos la política pública de reparación integral a víctimas de violaciones a los derechos humanos, donde no solamente se ha considerado lo ocurrido en Sacaba, Sencata, sino también, por ejemplo, lo ocurrido del 64 al 82 en nuestro país en las dictaduras militares. En ese ámbito, nosotros tenemos algunas observaciones sobre los procedimientos que no terminan de definirse o los avances técnicos que se están dando, pero sí hay una propuesta de política pública, han habido algunos avances, algunos grupos de víctimas en cuanto a su reparación, pero en el marco del informe que la Defensoría del Pueblo emitió, Crisis de Estado, así como las recomendaciones del GI, tiene que establecerse un procedimiento claro respecto a todas las víctimas del 21 de octubre al 25 de noviembre, haciendo las grandes diferencias también respecto a la violación a derechos que han podido sufrir. Y ahí evidentemente ingresan aquellas personas que han sido afectadas en su integridad, en su dignidad, en enfrentamientos entre civiles, aquellas que han sido víctimas como consecuencia de represiones policiales militares o de grupos paraestatales, aquellas que también han sido afectadas en sus bienes inmuebles, en sus propiedades, etcétera. Eso lo ha pedido la Defensoría del Pueblo y creemos que esta política pública tiene que considerar aquello, evidentemente tomando en cuenta el grado de vulneración de derechos que han sufrido los distintos tipos de víctimas en todo este periodo. Por otro lado... Sí. Sí. Adelante. Por otro lado, y ustedes saben, una de las observaciones fuertes que realiza el GIEI está relacionado al accionar del sistema de justicia o las barreras de acceso al sistema de justicia que tuvieron las víctimas. Y nuevamente, cuando nos referimos a las víctimas, son a las que se señalan del 21 de octubre al 25 de noviembre del año 2019, tomando en cuenta particularmente o con mayor ahínco aquellas donde constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Nos referimos a las masacres, a las ejecuciones sumarias, a los hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y las otras violaciones de derechos humanos o afectaciones a derechos humanos que han ocurrido. En ese marco yo quiero puntualizar que la Defensoría del Pueblo desde noviembre del año 2019 fue solicitando al Ministerio Público que accione o que inicie sus acciones de persecución penal, de establecer los hechos, descubrir los hechos verdaderos que hubiesen ocurrido en las afectaciones a todos, al 100% de heridos que ocurrieron tanto en enfrentamientos contra civiles como aquellos que fueron como consecuencia de las intervenciones policiales militares paraestatales, etcétera. Entonces, lastimosamente lo que hemos visto el año pasado, cuando el GIEI da su informe, es que el accionar de la Fiscalía particularmente no había sido de acceso a justicia a las víctimas. Lo que vemos ahora, cerca a los 3 años de cumplirse la crisis de Estado que vivió nuestro país, pues vemos un resultado no muy diferente. Y esto está perjudicando a todas las víctimas. Solamente como dato, nosotros teníamos rastreados alrededor de 15 procesos penales entre La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. De esos 15 procesos penales, lo que llamaba la atención es que habían casos de graves violaciones que estaban siendo denunciados, que fueron rechazados. Y solamente ha sido el informe del GIEI, básicamente, el nuevo discurso que se dio a través de autoridades del Estado, de necesidad de que se esclarezcan los hechos, que se reaperturan. Pero lo que vemos con mucha lástima es que estos casos y otros casos
no han merecido la debida diligencia. Hasta el día de hoy, graves violaciones a los derechos humanos o afectaciones de los civiles durante todo este conflicto, lastimosamente no han sido respondidas por parte del sistema de justicia, y creo que eso es observable. Ya vamos a ir a los 3 años y esto todavía no ha merecido ni la identificación de los autores, la precisión de las sanciones que estos deban merecer. Y bueno, esa sí ha sido una preocupación que se ha manifestado al GIEI, bueno, esta mesa técnica de seguimiento de las recomendaciones del GIEI. En general, defensora, la gente, quienes hemos leído las 469 páginas de este informe, tenemos la impresión de que no se ha cumplido mucho de las recomendaciones, las conclusiones casi ni se han tomado en cuenta. ¿Cuál es la impresión del grupo del grupo técnico que está ahora y que ha conversado con usted? ¿Cuál es la impresión sobre el cumplimiento de estas recomendaciones? Bueno, José Luis, yo le puedo compartir la impresión que tenemos como Defensoría, más no de ese equipo técnico, seguramente ellos podrán dar su opinión. Sin embargo, sí consideramos desde la Defensoría del Pueblo que ha habido esfuerzos y voluntades estatales que es importante reconocerlas. Creo que eso es importante. El hecho de que las víctimas de graves violaciones tengan confianza en ese momento para expresar su voz o acudir a las propias instancias estatales, así no tengan la respuesta que ellas consideran adecuada, es importante también. Sin embargo, consideramos que dentro de los pilares de memoria, verdad y justicia, hay procesos que todavía se están trabajando muy lentamente, muy lentamente. Es evidente solamente ver lo que está pasando mediáticamente en nuestro país. Una de las causas de la crisis del 2019 ha sido la alta polarización, que ha sido descrita también en el informe del GIEI, lastimosamente no termina de ser superada. Usted tiene razón ahí, van a ser a través de procesos estructurales, de prevención, de educación, pero que todavía están teniendo un avance un tanto lento y bueno, habrá que esperar todavía o habrá que seguir trabajando. En ese marco, como Defensoría del Pueblo, sabemos que hay procesos que son muy lentos en Bolivia en general a lo largo de nuestra vida democrática, de nuestra vida institucional, pero creemos también que hay que seguir apostando para apoyar a que esto pueda ser superado. En beneficio principalmente de las víctimas, y no me he de referir solamente a las víctimas directas, sino al pueblo boliviano, que también ha sido víctima de toda esta crisis, de todo este proceso de desinstitucionalización que ha sido muy fuerte y que nos ha afectado a todas y a todos. Muy bien, defensora, le agradezco muchísimo por estos minutos con nuestra emisora. Seguramente vamos a tener una oportunidad para hablar más ampliamente de todo esto. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo fraternal para todas y para todos. Y bueno, a exhortar abiertamente, ¿no?, al Estado, también a las organizaciones sociales, de sociedad civil, a que consideren que las recomendaciones del GIEI, como usted muy bien ha señalado, no solamente tienen que ser cumplidas por un estamento del Estado. Hay una obligación de todas y todos para poder superar lo que pasó en 2019. Creo que vamos por un camino importante, pero habrá que hacer mayores esfuerzos. Muchas gracias. Que sea buena tarde. A usted las gracias, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, hablando acá sobre el tema recomendaciones del GIEI. En 15 segundos, Herbol Noticias.